Buenos días, mi nombre es Nelisa Campos y les doy la bienvenida a esta nueva sesión de aprendizaje. En esta oportunidad vamos a conocer acerca de las normas APA y cuál es su importancia en la investigación científica, ya sea para una tesis, una monografía, un ensayo. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar un poco de la historia de estas normas. Las normas APA surgieron en el año de 1929 y en la actualidad se encuentra dentro de los estándares académicos más destacados e importantes. Este manual surge en la psicología. Sin embargo, debido a su importancia, es utilizado ahora en diversas ciencias sociales, económicas y aplicadas. Es usado por la comunidad científica de investigadores, docentes, alumnos. ¿Para qué se usan las normas APA? Para poder citar, hacer referencias y contemplar el formato de presentación de algún trabajo de investigación. Son unas normas, unos estándares que los investigadores deben seguir para poder presentar adecuadamente sus trabajos de investigación, sea una tesis, una monografía, un artículo científico, un libro, entre otros. Entonces, en la actualidad, este año 2020, las normas APA se encuentran en su 7ª edición. Sin embargo, nosotros para el curso vamos a trabajar con la versión anterior, la 6ª edición, que es esta azul que sale en la carátula. ¿Por qué vamos a trabajar con la 6ª edición? Las normas APA comienzan a tener validez en nuestro país una vez que son traducidas del inglés al español. Y la 7ª edición aún no ha sido traducida. Es por ello que vamos a trabajar con la 6ª edición. Las diferencias entre la 6ª y la 7ª edición no son muchas igual. Pero ya más adelante, conforme vaya avanzando la traducción, ustedes definirán si en su trabajo de tesis trabajan con la 6ª o la 7ª edición, según le solicite su asesor también. Vamos a comenzar. Ahora, en primer lugar, dijimos que las normas APA nos dan alcances acerca del formato general del trabajo. Los investigadores no pueden presentar su trabajo como quieran. Tiene que haber una uniformidad, todos de una misma forma. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que el papel va a ser el tamaño A4, el normal. El tipo de letra Times New Roman 12. El interlineado 1.5 con el texto justificado. Los márgenes van a ser de 2.54 para toda la hoja. La sangría, que es el principio de cada párrafo, va a ser de 5 espacios. Cada inicio de párrafo tiene que tener una sangría de 5 espacios. Las tablas no tienen líneas separando las celdas. Eso ya lo vamos a aprender más adelante. Asimismo, nos da el alcance de algunas abreviaturas que podemos utilizar para referirnos a ciertas cosas. Por ejemplo, cuando queremos decir página, no ponemos página, sino p. o pp. Cuando queremos decir número, solo colocamos num. Edición ed. Y así. Aquí tenemos algunas abreviaturas. Ahora, para lo que vienen a ser las tablas, si ustedes han visto en alguna oportunidad algún trabajo de investigación, habrán logrado visualizar que algunos autores presentan ciertas tablas. Estas tablas también tienen un formato, no se insertan por insertar. ¿Cuál es el formato?
La palabra tabla y el número va en letra normal y el título de la tabla va en letra cursiva. Este debe ser breve, claro y explicativo. El formato de la tabla solamente va a emplear líneas horizontales. Si se dan cuenta, no hay líneas paradas, líneas verticales. Todas son horizontales. Y debajo de la tabla debe ir una nota. ¿Qué es la nota? Una breve descripción, tal vez, de algo de la tabla. Ahora, lo mismo sucede con las figuras, tienen un formato. Si yo quiero insertar a mi monografía o a mi tesis una imagen, una figura, tengo que insertarla según ese formato. Se coloca la imagen o la figura y abajo ponemos la palabra figura y el número en cursiva y la nota o descripción de la figura en letra normal. Eso es básicamente. Cuando ustedes vayan avanzando y necesiten insertar algún tipo de tabla o figura, yo les voy a ir asesorando. Eso lo estamos conociendo a grosso modo. Si no lo entienden muy bien, ya cuando les toque aplicarlo, yo les voy a explicar con mayor detenimiento. Ahora vamos a lo que sí nos interesa y que sí vamos a aplicar este ciclo, que es acerca de las citas. En los trabajos de investigación se emplean mucho las citas y las referencias. Ahora vamos a conocer qué es cada una de ellas. En primer lugar, las citas. ¿Qué es una cita? Una cita es la expresión de una idea en un texto que nos va a referenciar o nos va a dar a conocer cuál es su origen, su fuente, de dónde surge este texto. La cita me va a ofrecer información acerca del autor y el año de publicación. Y luego esto me va a conducir a las referencias bibliográficas. Entonces, a lo largo de nuestro desarrollo de trabajo de investigación, vamos a ir incluyendo citas para poder dar a conocer los autores en quienes nos estamos basando. Hay diferentes tipos de citas. Por ejemplo, una cita textual. Antes de explicar los tipos de citas, me gustaría mencionarles que cada una de ustedes ha realizado una búsqueda de información. Ha revisado tesis, artículos, libros, entre otros. Entonces, si ustedes quieren utilizar esa información en su propio trabajo de investigación, no simplemente pueden copiar y pegarlo. Hay formas de insertarlo. Para eso se utilizan las citas y es lo que vamos a aprender. Entonces, ¿qué es una cita textual? Una cita es textual cuando voy a extraer una idea textualmente de un texto. ¿Qué quiere decir? Voy a extraer la idea tal cual la he visto en el texto. No voy a cambiar nada. No voy a parafrasear. Lo extraigo tal cual lo escribió el autor. Y esto va inmerso en el texto. ¿Qué quiere decir? Que se presenta antes. Este es el formato. Hay una presentación aquí, un texto de presentación que luego me da pie o me da origen a la cita. Esta cita textual tiene que ser o tiene que tener menos de 40 palabras. ¿Cuáles son sus características? Que va el apellido del autor, el año y la cita va entre comillas. La cita va entre comillas. Al finalizar la cita voy a colocar la página del libro, del artículo, de donde la saqué. ¿Cuál es el número de página? Y voy a colocar un punto. Luego de insertar la cita puedo seguir escribiendo más texto.
no hay ningún problema. En esta cita, yo voy a resaltar a quién, al autor. Aquí estoy mencionando en primer lugar al autor, luego recién presento la cita. Kaku en el 2009 afirma lo siguiente. Entonces, aquí se da énfasis al autor. El segundo tipo de cita textual tiene lo mismo, menos de 40 palabras, pero se va a basar ¿en qué? En el texto. Primero insertamos el texto, luego recién va la cita, y al final recién va el autor, el año y la página, van juntos. Entonces, aquí no presento al autor primero, sino al texto. Por eso es que es una cita textual basada en el texto. Luego de la cita puedo seguir escribiendo. Entonces, dentro de las citas textuales con menos de 40 palabras tenemos basadas en el autor, porque al principio está el autor, y basadas en el contenido, en el texto, porque el autor va al final. ¿Cuáles son las características de ambas? Que tienen menos de 40 palabras y que van entre comillas. Cuando ustedes trabajen en Word, al sombrear el texto les va a contabilizar el número de palabras. No se preocupen por eso. Entonces, ya hemos aprendido dos tipos de citas textuales. Ahora, hay otro tipo de cita textual de más de 40 palabras. Si la cita que queremos de alguna forma copiar, porque estamos poniéndolo tal cual, tiene más de 40 palabras, debe escribirse en un párrafo aparte, sin comillas, y debemos dejar un margen, un espacio. Como ven aquí, presentamos el texto y luego recién insertamos la cita. Y aquí dejamos un espacio, un margen. Hay un margen, la cita va metida. Al finalizar se coloca el apellido, el año y la página. O también puede ser al inicio, no hay problema. El autor puede ir al inicio o al finalizar. La única diferencia en esta cita es que no va entre comillas y el texto va metido, se deja un espacio. Y luego continúo escribiendo normalmente. Entonces, hemos conocido que hay un tipo de cita textual. Cita textual de menos de 40 palabras, basada en el autor y en el contenido, y de más de 40 palabras. Ahora vamos a conocer el otro tipo de cita, que es la cita no textual. ¿Qué quiere decir? Aquí yo no voy a copiar lo que dice el autor. Voy a utilizar sus ideas, pero expresado en mis propias palabras. El famoso parafraseo. Primero leo la información y luego la escribo con mis propias palabras, sin haber copiado. Entonces, en este tipo de cita podemos colocar la cita, no se deja ningún espacio, el apellido, el año y un punto final. El autor puede ir al final, puede ir al inicio, puede ir al medio, no hay problema. Este es un ejemplo. Pero la idea es que este texto que está aquí es parafraseado. Yo lo he escrito con mis propias palabras luego de haberlo leído. Finalmente, esta cita no textual tiene diversos tipos. Aquí, como podemos ver, hay solo un autor, que es López en 1984. ¿Qué pasa si son dos autores? Se trabaja de la misma forma. Pueden ir al inicio, Lazarus y Folman, 1984, señalan que, y escribo el texto. O pueden ir al final,
escribo primero la idea y al final coloco los autores. Siempre se coloca apellido y autor. No, apellido y año, perdón. Apellido y año. ¿Qué pasa si tengo 3 a 5 autores? Van a encontrar tesis, o mejor dicho, libros que tienen más de 3 autores. Entonces, cuando son de 3 a 5 autores, 3, 4 o 5 autores, la primera vez que yo los menciono, que yo los cito en mi tesis, voy a poner todos sus apellidos. En mi primera cita, yo voy a poner todos sus apellidos. Supongamos que luego quiero volver a mencionarlos en otra parte de mi tesis. Ya no coloco los apellidos de todos, sino el apellido del primer autor y la palabra et al, seguido del año de publicación. Repito, la primera vez que los menciono en el texto van todos los apellidos, así sean 3, sean 4 o sean 5 autores. La segunda vez, a partir de la segunda vez, solamente coloco el apellido del primero seguido de la palabra et al. ¿Qué quiere decir et al? Que hay más autores. Recordemos que este texto es parafraseado. Es una cita no textual, parafraseada. Seguimos. Si tenemos de 6 a más autores, desde el principio colocamos et al. No es necesario que pongamos los 6 apellidos. Ponemos el primero y et al, desde el principio. De 3 a 5 autores, al principio pongo todos los apellidos. Después de la primera cita, coloco et al. De 6 a más autores, desde la primera cita, ya coloco et al. No menciono nunca a todos los apellidos. Ahora, ¿qué pasa si encontramos un texto que no tiene autor y solo tiene año? Entonces vamos a colocar nuestro parafraseo y al final vamos a poner anónimo, el año. Como no hay autor, en lugar de su apellido colocamos anónimo. ¿Qué pasa cuando es un autor corporativo? ¿Qué es un autor corporativo? Una institución. En el caso de ustedes puede ser el Ministerio de Educación, entre otros, ¿no? El Ministerio de Educación, alguna universidad, la Universidad Nacional de Educación, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Un autor corporativo es una institución. Entonces, cuando yo coloco el nombre de la institución, la primera vez voy a colocar todo el nombre de la institución. Organización Mundial de la Salud, completo. Y entre comillas, entre paréntesis, perdón, puedo colocar la abreviatura OMS. Eso es en la primera cita. Después de la primera cita, ya no es necesario que coloque todo el nombre, sino la abreviatura. En el caso de ustedes, supongamos que quieren mencionar al Ministerio de Educación. En la primera cita colocan Ministerio de Educación y a partir de la segunda cita colocan su abreviatura, Minedu, y así sucesivamente. Recordemos que el nombre del autor puede ir al inicio, al medio o al final del texto. En este ejemplo está al inicio, pero no habría problema si va al final. Se cumpliría lo mismo. Ahora, esto es algo que encontramos mucho cuando revisamos tesis. A veces revisamos tesis y encontramos que ese autor de esa tesis ha mencionado a otro autor en su texto. Por ejemplo, podemos encontrar el trabajo de una alumna que en su texto ha mencionado a Piaget
¿Cómo? Y a mí me interesa lo que dice Piaget. ¿Cómo cito a Piaget? Para esto se trabaja una cita de cita. Se realiza una cita de cita cuando estamos teniendo acceso a fuentes secundarias de información. Es decir, yo accedo a la información de un autor a través de otro autor. En el ejemplo que les mencioné, yo accedo a la información de Piaget no desde su libro directamente, sino porque otro autor lo ha mencionado. Y en este caso se trabaja de esta forma. Araujo citado por Lazarus y el año de citación. En el caso de Piaget, supongamos que lo citó la alumna Castañeda en su tesis. Entonces, Piaget citado por Castañeda en el 2020. Entonces, el autor de la tesis es Castañeda, pero el autor de lo que dice el texto es Piaget. Entonces, una cita de cita es cuando yo menciono lo que dice un autor y que he encontrado en otro texto, no en su libro directo o en su trabajo directo. Esto lo van a ver mucho cuando ustedes revisen información y quieran citar a otros autores. Ahora, recuerden que el trabajo sigue siendo del autor de la tesis, porque yo he encontrado la información en la tesis. Bien, aquí tenemos una especie de resumen de los estilos básicos de citación según el número de autores. Si es un solo autor, la primera vez en el texto se le menciona tal cual con el año y la segunda, tercera o cuarta vez en el texto también. Con dos autores, igual. De 3 a 5 autores ya cambia. Al inicio, la primera vez, se colocan los 3 apellidos, 4 apellidos o 5 apellidos y el año. A partir de la segunda vez que los mencionamos, colocamos el primer apellido seguido de et al. Si son 6 o más autores, colocamos el primer apellido y et al. La primera vez y de ahí en adelante. Nunca se mencionan todos los apellidos, si son 6 o más autores. Ahora, si es un grupo o una institución, la primera vez colocamos el nombre completo, Organización Mundial de la Salud, entre paréntesis su abreviatura y el año. Y a partir de la segunda cita colocamos su abreviatura, OMS, y el año. Entonces, hasta aquí hemos trabajado lo que son las citas. Hemos conocido dos tipos de citas textuales y no textuales. Dentro de las citas textuales tenemos dos tipos, de menos de 40 palabras y de más de 40 palabras. Y dentro de las citas no textuales, la principal característica es que vamos a parafrasear. Y de acuerdo a la cantidad de autores, se va a ir citando. En las citas textuales se copia tal cual lo dice el autor. En las citas no textuales parafraseamos. Escribimos lo que hemos leído con nuestras palabras, pero se sigue mencionando al autor, porque yo estoy haciendo como un resumen de lo que yo he leído. Estoy resumiendo con mis palabras lo que he leído, pero yo no soy la creadora de lo que he leído. Sigue habiendo un autor. Entonces hay que mencionarlo. Dentro de las citas no textuales tenemos según dos autores, 3 autores, 6 autores, sin nombre,
autores corporativos, citas de citas, y de esa forma tenemos que guiarnos. Eso es lo primero. Hemos trabajado en primer lugar acerca de las citas. En la segunda parte del video vamos a conocer qué son las referencias y cuál es su relación con las citas. Eso en el siguiente video.